demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz lo sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Bendamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dadlo al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Y démosle gloria por su gran poder. Vamos a orar en este momento y vamos en oración a darle loor, a darle gloria, a darle honra a nuestro Dios, tal como lo hemos expresado a través de este hermoso himno, que refleja lo que nuestro Dios es y refleja también el amor intenso y la adoración que nosotros, como su pueblo, le damos a Él. Vengamos en oración y alabémosle, y aprovecharemos también para poner en sus manos nuestras necesidades y cualquier motivo especial que tengamos, así como también nuestro propio crecimiento espiritual. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias porque es una maravilla tan grande poder alabarte a ti. Experimentamos tu gozo, Señor, cada vez que te adoramos, y ese gozo es la fuerza en nuestras vidas. Nos da unas fortalezas necesarias para poder continuar, Señor, para perseverar en la fe, así como también para prevalecer en medio de las dificultades. Bendito eres, Señor Jesucristo, porque te tenemos en nuestros corazones, porque tenemos la bendición de tenerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te pedimos, Señor Jesucristo, que sigas ejerciendo tu señorío sobre todos nosotros, que tu plan se lleve a cabo en todas nuestras vidas, Señor amado, que los propósitos que tú tenías desde antes de la fundación del mundo para con todos nosotros, estos puedan continuar llevándose a cabo. Gracias te damos porque tu presencia está con nosotros, tu presencia nos conforta, nos alienta, nos da gozo y al mismo tiempo nos estimula para continuar conociéndote más y más, Señor, para continuar buscándote cada día con más fuerzas y con más amor y con mucha devoción. Estando delante de ti, Señor, también ponemos nuestras peticiones, Señor. Oramos por todos los enfermos, oramos por los que se encuentran en estado crítico, para que pongas tu mano de sanidad sobre todos ellos. Escucha, Señor, las oraciones de todos aquellos que están orando en este momento también por un ser querido, que están orando por algún amigo, por algún hermano en la fe. Y te pedimos, Padre, que tú puedas hacer tu obra de sanidad sobre cada uno de
esos hombres y mujeres que son mencionados en nuestras intercesiones. Al mismo tiempo te pedimos por todos aquellos que puedan estar pasando por alguna clase de necesidad financiera, para que tú también, Señor, con tu poder sobrenatural puedas brindarles conforme a tus misericordias y como lo has hecho siempre, todas las necesidades, Señor, que puedas proveer para aliviarlas. Gracias porque tú estás con nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo, pidiéndote al mismo tiempo que nosotros podamos ser edificados por tu presencia o con tu presencia, que podamos siempre a través de tu palabra ser afirmados en nuestra fe, que seamos desafiados a seguir adelante, a perseverar, Señor, en el camino que tú nos has puesto delante de nosotros a través de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos pues todo este tiempo, así como todas las necesidades expresadas, y lo hacemos orando en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuando con el devocional, te invito a que saques provecho a la guía que contiene los 3 puntos principales de cada uno de los devocionales que desarrollamos. Hay allí los versículos también que se pueden consultar, y hay espacio para que tú hagas tus propios apuntes y que puedas profundizar con tu propia meditación, que puedas también sacar tus propias conclusiones y al mismo tiempo hacer tus propias aplicaciones. Debes saber que Dios está contigo, no solamente cuando estás en el momento de este devocional, sino también aún después. Así si tú quieres continuar creciendo en tu vida espiritual, debes continuar también dedicando tiempo a los temas que desarrollamos en nuestros devocionales, y para ello es que puedes usar también esta guía, así como la cita bíblica. Aún el mismo video puedes verlo una vez más o todas las veces que tú quieras, y de esa manera poder sacar tus propios apuntes y tu propio aprendizaje espiritual. El tema para esta ocasión se titula Sin excusas. ¿Qué es esto que estamos teniendo en este devocional? Sin excusas. ¿Sin excusas para qué? ¿De qué estamos hablando? Bien, veamos lo que las Escrituras nos tienen que decir en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 21. Leamos juntos la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia nos habla de este tema, que significa que nosotros no tenemos excusas. El mundo no tiene excusas. Ninguno de nosotros, de manera individual, tiene excusas para rechazar a Dios. Nadie tiene excusas para decir que no sabía nada acerca de la existencia de un Dios. Nadie puede decir, y nadie lo va a poder afirmar jamás, que nunca conoció a Dios porque Dios se mantuvo oculto, porque Dios no vino a sus vidas y no les mostró que Él era una alternativa para conocerle, que Él era una alternativa para vivir en este mundo de una manera distinta, de una manera incluso feliz, de una manera plena. El mundo está lleno de excusas para rechazar a Dios. Toda clase de argumentos y de razones las encontramos a diario, a través de la televisión, a través de los libros, a través de todos los medios de difusión que podamos conocer hoy, así como todos los que han habido en la historia de la humanidad. Encontramos allí razones, argumentos, excusas para rechazar a Dios. Pero la Biblia misma fue dada para que nosotros no rechacemos a Dios. La Biblia misma ha sido otorgada para que nosotros le conozcamos, para que el mundo en general le conozca.
El plan de Dios no es solamente para los que ya son cristianos, no es solo para la iglesia de Jesucristo. El plan de Dios es para todo el mundo, todo el planeta, todos los habitantes de este planeta, recientes, presentes actualmente o muy antiguos, todos han sido llamados por Dios para conocerle, para tener una relación personal con Él, y nadie tiene excusas. En este aspecto relacionado a las excusas, tenemos que ver nosotros 3 cuestiones que nos plantean los versículos que hemos leído en este momento. Y el primero de estas cuestiones que te voy a presentar dice de la siguiente manera: no pierdas de vista el acontecimiento de la ira de Dios. Las personas que viven presentando excusas, las personas que viven argumentando que lo que sea para no acercarse a Dios o para no tener una relación personal con Dios, son personas que deben preguntarse seriamente si están conscientes de un acontecimiento que la Biblia describe como un acontecimiento fundamental en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento inevitable, es un acontecimiento trascendente, es un acontecimiento que debemos verlo como la manifestación del juicio mismo de Dios. Es el acontecimiento que le pondrá un alto a la historia de la humanidad tal cual se va desarrollando en este momento. Y este tema entonces tiene que ver con la ira de Dios. La ira de Dios no es una invención. La ira de Dios tiene que ver con un acontecimiento futuro, de algo que Dios hará por causa del pecado que está en la humanidad. Es importante que tengamos presente y que nunca perdamos de vista este acontecimiento. Para eso es muy importante que tengamos claridad de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la ira de Dios. ¿Qué entendemos por la ira de Dios? ¿Qué se te viene a tu mente cuando este tema de la ira de Dios viene a ti y es expuesto delante de ti? Bueno, vamos a ver lo que se menciona en el versículo 8, como ya lo leímos. El versículo inicia diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que veas algo y que desarrolles tu habilidad de observación, y en este versículo hay mucho que observar. Primero, el versículo está hablando de la ira de Dios. Ese término lo vamos a ver y a definir posteriormente o en breve, pero fíjate que dice que esa ira se revela, es decir, que Dios da a conocer y Dios dará a conocer desde el cielo dicha ira, o el acontecimiento que nacerá por la ira de Dios, que tiene que ver con su intervención en la vida de la humanidad, poniendo límites, poniendo o aplicando ya su juicio. Y el versículo nos enseña que eso será producto o eso sucederá debido a la impiedad. La impiedad debemos entenderla como la clara falta de respeto y de temor y de reconocimiento hacia un Dios amoroso, hacia un Dios que ha dejado evidencia de sí mismo, hacia un Dios que se revela, es decir, que se da a conocer a un mundo que afirma desconocer a Dios, a un mundo que afirma al mismo tiempo no tener evidencias de la existencia de Dios. Contra toda impiedad, entonces, dice la Biblia que Dios manifestará su ira, porque la impiedad se expresa
a través de un mundo rebelde, a través de un mundo que inventa excusas para no buscar a Dios, para no conocerle o para desprestigiarle y para rechazarle abiertamente, a pesar de que Él se ha dado a conocer. Veamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de la ira de Dios. Y pongo en tu pantalla esto para que tú puedas tener una idea o un concepto de este tema fundamental en el desarrollo de la humanidad. La ira de Dios se basa en su santidad, es decir, en la santidad de Dios. Y escucha, la ira es el furor santo de Dios administrado por su justicia contra el pecado. Solamente el pecado provoca la ira de Dios. El pecado trae consigo la culpa y a la postre el castigo. El pecado genera la ira de Dios. Y si no se satisface su ira de forma ética y justa, ésta le impondrá una sentencia de muerte eterna al pecador. La ira entonces genera, estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo que me estás escuchando, la ira de Dios traerá castigo eterno sobre todos aquellos que, sabiendo que son pecadores, no reconocen su pecado y no son limpios de su pecado. Ellos no satisfacen éticamente o no satisfacen la ética de Dios y la justicia que Dios espera. ¿Por qué razón no lo pueden satisfacer? Por el pecado que está en sí. El pecado hace que ninguna obra, por buena que sea, de la humanidad, pueda satisfacer la justicia de Dios. Por muy impresionante que sea una buena obra ante los ojos de la humanidad, ninguna buena obra satisface la justicia de Dios para que la ira de Dios se lleve a cabo, manifestándose a través del juicio contra el pecado y el pecador no arrepentido. Una manera gráfica de ilustrar este concepto es esta imagen. Dios desde los cielos revela su ira. Este es un acontecimiento, esto es algo que sucederá, esto es algo inevitable que se llevará a cabo. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar la ira de Dios. Esta vendrá. Sin embargo, dentro de este mismo acontecimiento, nosotros no debemos perder de vista algo tan maravilloso y tan especial que nuestro Dios ha llevado a cabo como parte de su amor. Este devocional no trata de presentar a Dios como un Dios airado, un Dios que solo piensa en castigarnos, o un Dios que solo está enfocado en los defectos de la humanidad. No, la justicia de Dios, por supuesto, existe y ella dará impulso a su ira, habiendo observado la condición pecadora del hombre que no se arrepiente. Sin embargo, nuestro Dios, además de esto, también es un Dios de amor. Por esa razón es que Él mismo ha dado la solución para el problema del pecado, para el problema del hombre, para que la ira de Dios no alcance o no toque la vida de todos aquellos que se arrepientan. De eso trata el siguiente concepto, de lo que Dios ha hecho. Leamos lo que encontramos en esta imagen. Expiación de Cristo y propiciación. Propiciación significa aplacar, calmar o apaciguar la ira o cólera de alguien. En ese contexto, la muerte expiatoria de Cristo satisfizo las exigencias de la ira judicial y santa de Dios
con respecto al pecado. Sin esta muerte no podría haber alivio para el pecador en lo concerniente al juicio justo y eterno de Dios. Es la muerte de Jesucristo la que hace posible el hecho que el hombre pueda ser libre de la ira de Dios. Si la ira de Dios es un acontecimiento que no debes perder de vista, también es importante que no pierdas de vista el otro acontecimiento tan importante que Dios mismo ha hecho. ¿Cuál es? Es ese el de entregar a su Hijo Jesucristo para que Él pagara en la cruz del Calvario por nosotros. Por esa razón, mira esta imagen. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario y consecuentemente también por su resurrección, hace posible que la ira de Dios no nos toque, que no nos alcance. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario por todo el pecado que en nuestras vidas nos hacía merecedores de la ira de Dios. Ten presente entonces siempre el acontecimiento de la ira de Dios. No rechaces a Dios, ten presente siempre ese acontecimiento, la ira de Dios, y al mismo tiempo ten presente también el acontecimiento de la obra de amor de Dios, la obra manifestada a través de la gracia de Dios en la muerte y resurrección de Jesucristo, acontecimiento que hace posible y factible nuestra salvación y nuestra liberación de la ira de Dios. Significa que Dios ha hecho todo para acercarse a ti. Por eso es que no tenemos excusas para rechazarlo. El segundo aspecto del devocional dice de la siguiente manera: no pierdas de vista lo que Dios te está mostrando. Mira, no hay excusas para no ser libre de la ira de Dios, porque ya viste que Dios mismo ha provisto la solución. Pero así como no debes perder de vista la ira de Dios y el milagro de la salvación en Cristo Jesús, tampoco debes perder de vista lo que Dios te está mostrando de una manera clara y de una manera evidente. Dios no es un Dios oculto, no es un Dios que se ha quedado escondido, es un Dios que ha dejado pistas, que ha dejado evidencias que apuntan a su existencia. Por esa razón es que la humanidad en general no tiene excusas para hablar de que no conocen a Dios, no tienen excusas para afirmar que no saben si existe Dios. Los versículos del 19 al 20 claramente nos están enseñando que lo que de Dios se conoce, dice, nos ha sido manifestado. Es decir, Dios ha manifestado o Él ha permitido que sea visto por la humanidad atributos, cualidades que Él tiene. ¿De qué manera? Bueno, Él lo hizo a través de la misma creación, según los argumentos que presenta en el versículo siguiente, en el versículo 20. Esto nos dice que las cosas invisibles de Él, por ejemplo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si la ira de Dios fue revelada, también el amor de Dios fue revelado en Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, a través de Jesucristo, nuestro Padre Celestial se dio a conocer a la humanidad como un Dios salvador, como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios bondadoso, un Dios compasivo, un Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero Dios no solo hizo eso para darse a conocer, Él también dejó a la humanidad, la dejó con evidencia en torno a ella
de su presencia, de su poder y de los atributos que le distinguen a Él. Por ejemplo, Él es todopoderoso, para citar solamente un ejemplo. Él es un Dios con capacidades creativas y todo eso lo podemos apreciar a través de lo que vemos en la naturaleza. Lo que nosotros observamos en la creación nos hablan y ponen en evidencia la existencia de Dios. Cuando nosotros conocemos y estudiamos un poquito, basta con observar el orden que existe y la inteligencia mayor e infinita que se logra evidenciar a través del funcionamiento, por ejemplo, en el espacio de las estrellas, así como hasta en otro tipo de manifestaciones, como en el mismo cuerpo humano. La inteligencia que hay en el funcionamiento ordenado, sincronizado a la perfección del cuerpo, así como también podemos observarlo en el comportamiento del reino animal, en la naturaleza, en el movimiento de nuestro planeta, en los acontecimientos relacionados al clima, todo propiciando el cuidado que Dios tiene de nosotros. Y dice la Biblia que lo que de Dios se conoce, es decir, es lo que de Dios se sabe, está evidenciado en todo eso, de manera que no tenemos excusas para afirmar que Dios no existe. Dios no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, Él está presente. No tenemos nosotros razones, y la humanidad en general no tiene razones para decir que rechaza a Dios porque Él no se ha dado a conocer o porque Él no ha manifestado nada de sí. Ya lo hizo a través de Jesucristo y además lo hace a través de la creación. Incluso también lo suele hacer a través de acontecimientos como los que estamos experimentando en nuestros días. La actual pandemia al mismo tiempo nos habla y nos recuerda y nos lleva a pensar en Dios. Nos lleva a pensar que la humanidad en sí está desarmada, que no tenemos la capacidad y que todo nuestro orden mundial, y a pesar de que hayan naciones poderosas con una hegemonía y una potencia realmente muchas veces inmensa e indiscutible en medio de otras naciones, no han sido capaces de poder frenar el avance y el poder de algo tan crítico y mortal como lo ha sido la experiencia que estamos viviendo en nuestros días. Y todo eso nos habla y nos apunta a nuestra condición frágil y nos lleva también a la reflexión acerca del poder que está más allá. Es el poder que Dios nos permite ver a cada uno de nosotros. Así entonces, no perdamos de vista el acontecimiento de la ira, así como también del amor de Dios, y obviamente también aprendamos a reconocer a Dios a través de lo que Él nos permite que veamos a través de su revelación. Y el último aspecto del devocional nos dice que no perdamos de vista las ideologías de rechazo a Dios. Hay toda clase de ideologías en nuestros días para negar la existencia de Dios, para rechazar la existencia de Dios, para justificar la vida sin Dios. Toda clase de ideología. Algunas están en el mundo en general, algunas de esas ideologías están en libros, otras las encontramos en internet, otras están en la cabeza de las personas ya muy incrustadas y otras tanto viven naciendo continuamente. Son ideas, son argumentos que apuntan hacia la autojustificación para rechazar a Dios. El versículo 21 nos dice de la siguiente manera, dice que hablando de los hombres en general, dice pues habiendo conocido a Dios a través de lo que Dios ya permitió mostrarnos, por ejemplo, el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está también arqueológicamente evidenciado, acontecimientos relacionados a esos hechos históricos que hoy en día también nos hablan y que apuntan a la evidencia de lo que Cristo hizo.
Entonces, el mundo no tiene excusa. Sucedió eso, la muerte, el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Además, la naturaleza misma nos sigue hablando de la existencia de un Dios todopoderoso. Entonces, dice este versículo que habiendo conocido a Dios o lo suficiente de Dios, el hombre y la mujer que rechazan creer en Dios cometen este grave error. ¿Cuál es ese error? No le glorifican como a Dios. No quieren nada con Dios. Lo rechazan, no quieren comenzar una relación personal con Dios, prefieren vivir sus propias vidas, a su propio ritmo, a su propio estilo. Quieren vivir sin un Dios que les diga cómo vivir, cómo decidir, sin un Dios a quien adorar. Así entonces la humanidad en general no glorifica a Dios. Ni siquiera le dan las gracias. No le expresan gratitud por el cuidado que Él ejerce. No le expresan gratitud por el cuidado que Dios provee a través de la creación, a través del funcionamiento de la naturaleza. Sino más bien, aquí vienen las ideologías. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, el estado de esas personas, cuando se envanecen en razonamientos, en ideologías, que las utilizan para negar la existencia de Dios, para atacar la existencia de Dios, para desprestigiar a la fe en Dios, entonces dice este versículo que su necio y su necio corazón, dice, fue entenebrecido o fue oscurecido. ¿Por qué? Porque las ideologías que son ateas o las ideologías, cualquiera que sea, que ataque a Dios, que lleve a rechazar a Dios, también produce corazones oscuros. Si en nuestra cabeza no aprendemos a eliminar las ideologías que son negativas, que atentan contra nuestra fe en Dios, nuestros corazones se verán también en oscuridad. Y eso solamente nos traerá a nosotros la ira de Dios. Por esa razón es que la alternativa es Jesucristo. La alternativa es no tengas excusas para rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque no las hay. Busca a Dios, sigue a Dios, glorifícale, agradécele, adórale. Una manera de ilustrarlo es con la imagen que te muestro. Conocían que Él era Dios, dice en el titular de la imagen. La pregunta es, ¿lo honraron? ¿Le dieron gracias? Este versículo dice que no. A los que sí, puedes observar en la imagen que hay dos alternativas. Cuando Dios se da a conocer, nosotros tenemos dos alternativas. Sí honrarle, sí darle gracias, o la segunda alternativa, no honrarle y no darle gracias, es decir, rechazarlo. Bueno, si tú decides por sí, entonces, dice la Biblia que Dios nos ha provisto del Evangelio, del acontecimiento de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y eso es poder de Dios para la salvación, para que la ira de Dios no nos alcance. Pero los que no honran, no respetan, no temen, no quieren nada con Dios, los que rechazan a Dios, los que ni siquiera le dan las gracias, entonces ellos tienen un entendimiento vano y además tienen un corazón también oscurecido. Son vanos y viven en necedad. No hay excusas. Busquemos a Dios. Y los que ya conocemos a Dios, perseveremos en nuestra fe en Dios hasta el final, hasta que Él manifieste finalmente su amor y concrete o lleve a cabo las promesas de salvación que Él ha hecho. Dejo en la pantalla, a manera de despedida, el resumen para que continúes meditando en el tema de este devocional. Recuerda, no pierdas de vista el acontecimiento de la ira de Dios. No pierdas de vista lo que Dios te está mostrando. Y no pierdas de vista las ideologías de rechazo a Dios.